Chicas y chicos, buenas noches. Voy de nuevo con un video en vivo para Jugamos a Crear tu Sueño y hoy tengo una invitada que me encanta. Particularmente pienso que es una mujer muy poderosa con una energía súper potente. Me encanta la fusión porque la veo muy chamana, pero también la veo muy científica. Pero sé que su formación es muy chamánica también, eso particularmente me encanta. Ustedes saben que estoy trayendo mentores muy empoderados para que muestren y hablen de técnicas poderosas y que les puedan ayudar. Ella es Dayana Giraldo, que aceptó la invitación y le voy a mandar ya la invitación a que se una con nosotros. Hola, Hola, hola. Eri, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, súper bien, contenta de estar aquí y tremenda Qué bueno. presentación. Sí, te lo juro, tú me pareces la función perfecta, tienes una energía de una mujer muy empoderada, mucha fuerza, Gracias. mucho power. Y te lo juro, cada vez que yo estoy cerca tuyo, se siente esa energía y siento que eres muy poderosa de tu clan. Y eso me parece total y absolutamente espectacular. Tú eres protectora por naturaleza. Y eso me encanta. Bastante. Bienvenida, qué bonito que hubieras aceptado esta invitación. Para mí es un honor que estés acá y me encanta que Muchas estés aquí. gracias. Muchísimas gracias. Generalmente, Dayana, siempre le pregunto a la gente que invito a estas tardes de café, ¿cómo se hicieron mentoras? Porque tu profesión es abogada Sí, y me encanta porque cada vez que uno trae un abogado acá, yo que soy de formación abogada, o sea, y se vuelven mentores, ya uno sabe de entrada que son mentores poderosos y que tienen el don de la palabra también. Pero quiero que nos cuentes un poquito, antes de entrar a hablar de todo este tema, neuroempoderamiento y solución de conflictos, aunque yo sé que el término que tú me sugeriste fue empatía poderosa, pero para contextualizar un poquito también a la gente, para que entienda que realmente lo que se busca es solucionar un conflicto a través del así es, neuroempoderamiento. así es. Entonces, nada, bienvenida y cuéntanos cómo te hiciste mentora. Bueno, realmente todo comenzó por la empatía. Yo juraba que había comenzado por el conflicto. Y yo decía, no, yo me hice Sí, mentora porque, bueno, el conflicto comenzó a generarme unas crisis muy permanentes y yo era como muy aislada, necesitaba como digamos, mucho aislamiento para poder procesar todos esos conflictos que yo sentía y veía, ¿sí? Pero echando sí. más hacia atrás, lo que origina eso realmente es la empatía. Era la Ujú, alta capacidad de empatizar desde lo emocional, es decir, donde yo siento lo que el otro está sintiendo, sí. siento lo que hay en el campo cuántico, ¿sí? Y comenzar a identificar eso fue súper poderoso porque realmente eso fue hace poco. El tema con la empatía fue hace muy poco. Yo vengo trabajando gestión de conflictos. A los 18 años yo me doy cuenta que me toca firmar en mi cédula y en vez de Dayana Giraldo lo que sale es una CH. Ujú, Y yo dije, ve, sí. no, definitivamente, yo dije, no, yo me identifico es con el conflicto humano, porque yo todo lo que percibía de mí era eso y lo que veía en el otro y en la sociedad era eso. Entonces yo dije, Ujú, no, pues yo voy a firmar CH. Y ahí comienza un proceso en donde pues estudio derecho, ¿sí? Luego en el último semestre de derecho nos dan una clase que se llama negociación y manejo de conflictos, sí. que tenía una especialización abierta. Y yo dije, no, yo quiero esto es lo mío. Definitivamente me va a enseñar cómo negociar los conflictos, se me va a arreglar la vida, se me va a arreglar todo, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo Sí. necesito estudiar. Cuando comienzo a hacer la especialización, claro, en esa especialización en particular, en la Universidad del Norte de acá de Barranquilla, ellos lo manejan desde la autoconciencia. Entonces comenzamos a entrenarnos en temas de autoconciencia, de programación neurolingüística, y comienzo a ir más profundo en el tema de conflictos y de cómo gestionarlos o negociarlos, y comienzo a comprender que definitivamente
Es un tema muy interno, muy mental, pero que tiene una fluvia emocional importante a comprender, ¿no? Sí, Luego, con el sí. paso del tiempo, me pongo a negociar en el área empresarial el tema de conflictos, abrir camino con un emprendimiento que tenía con mi ex esposo. Bueno, en un proyecto que en ese entonces aquí en Colombia no se oía mucho, que era un tema de biotecnología, y comienzo a darme cuenta que había un techo de cristal o una barrera, es decir, había, por más que negociáramos, habían cosas que no se podían conseguir. ¿Por qué? Porque en la gente Sí. ese chip estaba como apagado, ¿sí? Entonces comienzo a entender, ok, ¿cómo hago para abrir ese chip? Y comenzar Ujú. a abrir camino en las mentes de las personas para que así se vaya abriendo camino en los negocios y en la empresa, ¿sí? Y Sí. obviamente el tema de prosperidad, abundancia, bueno, todo eso. Ahí me certifico como coach y empiezo una formación en una organización internacional que se llama Cóndor Blanco, que es donde también recibo como toda esta apertura chamánica, y comienzo a autoconocerme desde ese espacio y me doy cuenta que todo tiene que ver con lo mismo, ¿sí? El chamanismo es Ujú. un tema de empatía, el chamanismo es un tema de solución de conflictos realmente y de cómo a través de la comprensión de la energía comienzas a abrir los espacios, ¿sí? A relacionarte de manera empática y abrir los espacios. Entonces, claro, ahí comienza todo un desarrollo, ¿no?, humano y espiritual, pero yo insisto en llevarlo a la negociación. O sea, para mí Sí. eso era clave. Entonces, desarrollo mi propio método, ¿sí? Y con el tiempo, después de hacer muchos años de mentorías personalizadas también, comienzo a generar eh, no solo el método, sino a entender cómo el tema de nuestro cerebro, ¿sí?, es tan importante porque es lo que nos bloquea la empatía. Y en Ok. ese sentido nos bloquea la posibilidad de resolver conflictos, de negociar asuntos, de abrirnos caminos, de la prosperidad, de atraer. El tema de atracción también está muy relacionado con todo esto, ¿no? Entonces, al descubrir todo esto, también descubro la importancia de la paz. Cómo es importante el tema de la paz y la plenitud para estar en equilibrio y comenzar desde ese equilibrio a generar esa empatía, abrir esos caminos y bueno, todo lo que viene después. Y ahí me especializo en neuroempoderamiento y Sí, eso me parece claro, interesantísimo. ahí entiendo mucho el tema chamánico desde el tema del cerebro, desde el tema del neuroempoderamiento, y fue maravilloso También comprender, en digamos, Cóndor, también lo hiciste en Cóndor Blanco. no, La, eso lo estoy haciendo en una academia internacional de España que se llama ANE. Ujú. Y digamos que ya esa es una formación totalmente científica, ¿no? Pero después de toda la, digamos, la formación que yo he tenido desde diferentes espacios, porque considero, la he elegido muy integral, ¿sí? Sí, Porque siempre mi visión ha sido como holística, fue entender que había relación entre lo que me decían acá y lo que me decían allá, ¿no? Eh, y bueno, eso fue, digamos que todo ese, el entrenamiento, el método, porque finalmente tú lo sabes, uno como mentora termina también autoempoderándose a través de las sesiones que das, ¿no? Y termina claro. fortaleciendo esas neuroasociaciones cada vez que hablas de eso. Entonces, eso fue generando un fortalecimiento en mis niveles de empatía, porque pues yo me di cuenta, claro, ya no me pierdo en la información de los demás. Soy empática emocional, porque hay dos diferentes tipos de empatía, ¿sí? De manera general, la empatía emocional y la cognitiva. Entonces, a través de la emocional tú Sí, sientes lo que el otro está sintiendo, es muy fuerte, ¿no? Sobre todo cuando trabajas con gente en crisis. Y la cognitiva es sabes lo que el otro está sintiendo. Entonces, hay personas que tienen una o tienen las dos también. ujú, Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no tenemos estructura ni entrenamiento, ¿sí?, ni siquiera conocimiento, porque esto no es algo que nos den en el colegio, que de repente los claramente no. padres de nuestra generación no tenían acceso a esta información, ¿sí? Ujú. Crecemos con una empatía débil en esos términos, ¿ya? Y que contrario a generar una conexión en las relaciones, lo que hace es un aislamiento. Porque es como, uy, Sí, siento todo lo que el otro está sintiendo, mejor no me relaciono porque no quiero sentirlo más o no sé cómo afrontarlo, ujú. ¿ya? Entonces, ahí viene
la necesidad de manejar nuestra empatía desde ese poder personal y ese amor propio para que de verdad tú puedas generar esas conexiones, esas aperturas y comenzar un proceso, incluso de los que tú manejas, procesos de atracción, ya desde un Ujú. enfoque muy claro y muy empático. Sí. Es que yo pienso que todo llega exactamente como al mismo punto. Pero yo quiero preguntarte una cosa. Para Dime. ti, ¿qué es el conflicto? ¿Cómo se Mira, manifiesta el conflicto? a eso le Ujú. di mucha vuelta porque resulta Sí. que nos enseñan que es pelea, ¿no? Es una discusión, es cuando no estás de acuerdo con alguien y resulta que desde lo cósmico y lo cuántico, el conflicto es simplemente un encuentro entre dos partes a través de un choque, ¿sí? De un choque que genera un colapso. Entonces, cuando tú te Sí. vas a la física cuántica, te das cuenta que esto es lo que pasa en los átomos, ¿sí? Esto es lo que pasa Mm. en nuestras células, esto es lo que pasa en el universo entero, a nivel micro y a nivel macro. Sí. Entonces, comienzas a no verlo como tan malo o como algo que hay que evitar, sino comienzas a verlo como algo natural. Y al Ujú. verlo como algo natural, es como que, ok, no entras en lucha con la vida, porque es que el conflicto es un fenómeno que está en la vida. Es natural, es absolutamente natural. Y si no entras con él, comienzas a aceptarlo desde una visión más positiva y ahí viene toda esta línea que hablan del conflicto como una oportunidad, ¿cierto? Como una oportunidad de cambio, de transformación. En mi caso, a mí me gusta ni verlo como algo negativo ni verlo como algo positivo. A mí me gusta verlo como un Ujú. fenómeno neutral, natural, ¿sí? Que viene y va, yo siempre pongo el ejemplo de las olas del mar. Viene una ola, tú ni te aferras a ella, o sea, es como que ya sabes que viene y se va. No tienes ni idea cuándo va a venir una ola, pero pues tampoco la quieres agarrar. Lo mismo es con Sí. el conflicto. Digamos que cuando tú lo entiendes desde ese que es como un fenómeno eh, natural, tú simplemente actúas de una manera más leve con él. Y eso te permite activar todas tus inteligencias y resolverlo mejor. Entonces, para mí el conflicto es un encuentro simplemente de dos partes que pueden ser opuestas o diferentes, ¿sí? Sí. Y que va a generar un choque. Y ese choque va a generar un Ok. colapso. Pero simplemente es cuestión de gestionarlo y saber cómo. Yo te pregunto una cosa. Si hay un conflicto en la posición tuya, ¿tú crees que el conflicto externo obedece al conflicto interno? Cuando tú empiezas a trabajar con la persona como mentora, Sí. es decir, eso que yo percibo del otro que me genera lo que no me gusta, ¿es un reflejo mío realmente? Mira, cuando cuando yo comencé en todo esto, que eso es Ujú. como una premisa, ¿no? Eso es una premisa. Definitivamente, desde la teoría, al verlo en la práctica y en la experiencia, todos los conflictos que tenemos afuera son un reflejo de los que tenemos en nuestra mente, ¿sí? Por Ok. ejemplo, los conflictos que tengo con las relaciones, ¿sí? Con la relación Mm. conmigo mismo, con la relación con mi cuerpo, con la relación, se van a ver reflejados en los conflictos que tengo con mi pareja, en los conflictos que tengo con mis papás. O sea, eso es una premisa absoluta. ¿Ya? Y se da básicamente porque el cerebro funciona por proyección. Entonces, como Ujú. funciona por proyección y nosotros en un estado automático lo que hacemos es que repetimos la información que tenemos adentro, vamos proyectando eso en el otro. A veces ni el otro lo está asimilando de esa forma, pero nosotros le damos esa interpretación porque está en nuestra mente, es la información que tenemos en nuestra mente. Entonces, definitivamente sí, hay algo ahí. Ok. Cuando tú hablas de una cosa que me pareció súper interesante y es integrar lo chamánico con la neurociencia. Cuando empiezas a hacer procesos, ¿cuál es el paso y la transición para integrar, cómo integras las dos cosas? Tú dices que son lo mismo, pero ¿cómo opera en la práctica? Mira, a través de digamos de la neurociencia es la forma de poder activar ese chamanismo que no es más, yo veo el chamanismo es como la forma tuya de relacionarte con la energía, con tu propia energía de tu cuerpo, con la energía del Sí. entorno, con la energía de las demás personas,
con la energía de un proyecto, ¿sí? Entonces, a través del neuroempoderamiento, tú lo que haces es que puedes desbloquear unas creencias que tienes en tu mente, y al desbloquear esas creencias conflictivas, lo que se hace es que se abre la energía que estaba ahí trancada, que no fluía Ujú. en determinados conceptos. Por ejemplo, en el amor, en el dinero, en el trabajo, ¿sí? Entonces, de esa forma es que observo que comienza a hacer lo mismo, solo que la neurociencia lo plantea, la energía a través de las conexiones neuronales, ¿sí? Lo Sí. plantea solo desde ese espacio. Y ahí es donde viene el tema del neuroempoderamiento, cómo yo cambio mis conexiones para potencializar mi energía y que eso comience yo a vivir más en bienestar, desde quien yo considero que soy, desde las necesidades que yo considero que tengo y desde la vida que yo quiero crear y construir para mí. Ujú. Dayana, para la gente, para que entienda, si yo, por ejemplo, tomo la decisión de trabajar contigo, y digo, tengo Sí, un tema económico por resolver o tengo un tema afectivo no resuelto, bien sea porque tengo un tema de pareja real o porque simplemente quiero mejorar en esa área, ¿cómo sería el trabajo? ¿Cómo es tu programa para hacer que la persona empiece a tener cambios cuantificables? Y más o menos en cuántas definitivamente. semanas también. Ok, Ujú. definitivamente, mira, yo me di cuenta a través de la experiencia, de los años de experiencia y el trabajo con la gente, que el conflicto, una de las cosas que más afecta es el caos informativo, ¿sí? Y el caos informativo básicamente se da porque no nos enseñaron cómo pensar. Nos dijeron qué pensar, pero no nos enseñaron cómo pensar. Entonces, Sí. mi entrenamiento y mi método es básicamente un paso a paso en donde mediante unos pensamientos muy claros, ¿sí? Por ejemplo, el pensamiento sistémico, el pensamiento creativo, el pensamiento deliberativo, vamos ordenando la forma como leemos la información y a través de esa organización y simplificación de información y de formas de pensar, vamos transformando toda esa información conflictiva, ¿sí? Y la vamos convirtiendo en una información más pacífica. De esa manera Ujú. se libera la energía y se dan los procesos que se tienen que dar dependiendo de la diferencia de cada persona. Entonces son 10 sesiones, en 10 sesiones digamos que trabajamos los pensamientos importantes a trabajar. Se trabaja también la visión del amor, porque es importantísimo desde mi punto de vista. Es ese sentir más elevado, ¿sí? Que te permite también como suavizar en el conflicto, ¿sí? Y en las Sí. crisis. Suavizar la forma de ver las cosas, suavizar la forma de sentir las cosas, suavizar la forma de afrontar lo que estás viviendo. Y en esa suavidad, en esa leveza, ¿sí? Y en esa visión un poco altruista del amor, también se permite como que, ok, la transformación sea más natural. Entonces, Ujú. en ese proceso de 10 semanas, aproximadamente eso se va en 2 meses y medio, 3 meses, un trabajo, Sí. en donde se logra, digamos que reorganizar la forma de pensar, se logran liberar, disolver muchos conflictos, de pronto negociar otros que no se puedan disolver, pero quedan en un punto en donde más adelante podrán hacerlo. Y la persona tiene un punto de referencia, es decir, a nivel experiencial, porque yo trabajo con la experiencia, ¿sí? Es decir, ok, ¿qué te Claro. pasó en la semana? ¿Qué conflictos tuviste? No, bueno, listo, ¿cómo lo afrontaste? Ok, listo, lo afronté así. ¿Qué cambios hubo? No, este cambio. Y la persona comienza a sentir una diferencia en su cuerpo. Entonces yo trabajo mucho también con el corazón, con la sensación bajarla de la cabeza y llevarla al corazón, para que desde allí y desde esa calma, tú sabes que el corazón cuando está expandido, lo que hace es que unifica el cuerpo y desde esa Sí. calma, porque tiene dos frecuencias, ¿no? La caótica y la armoniosa. Entonces, desde la armoniosa, definitivamente todo nuestro cuerpo funciona mejor y arrastra el cerebro y el cerebro comienza a entrar en calma. Es decir, ya no está reactivo por el conflicto, sino que está un poco más en calma. A la tercera sesión aproximadamente, la mayoría de gente tiene cambios reales en términos de reactividad, de angustia, de ansiedad, y comienzan a modificar su forma de pensar y comienzan a modificar su forma de sentir. Y ahí se van dando los cambios en el resto de las sesiones. Realmente finalmente es tomar una decisión,
¿sí? Con relación a los conflictos que se vayan presentando, se hacen cierres importantes y como te digo, estos cierres llevan a una liberación de energía que es lo que permite que la persona comience a sentirse más en bienestar y hacer los cambios que necesite hacer de verdad. ¿Ya? Sí, Es eso. sí, sí. Lindo. Yo te pregunto una Gracias. cosa. A nivel de ley de atracción o a nivel, siempre se busca el pensamiento promotor. Y de alguna manera lo que yo entiendo, acá lo que tú haces es incidir sobre la manera de pensar de la persona que llega a pedirte ayuda. ¿Cómo obtienes información de cuál es el pensamiento que tienes que transformar? Porque generalmente ese tipo de Sí, pensamiento es muy oculto, es pero muy está creando oculto. una realidad que no quieres y está ahí y está creando y tú juras y dices no, estoy peace and love y que viva la paz y resulta que no estás en paz, sino que estás Exacto. generando caos. ¿Cómo logras que la persona incluso se observe y logre ver cuál es el pensamiento promotor, desde dónde está Pues creando? después de la experiencia me di cuenta, yo dije, no, definitivamente lo más rápido en términos de conflicto, yo no le llamo pensamiento promotor, sino patrón crítico. Para mí es el Ok. patrón crítico que está generando la mayoría de conflictos que se están proyectando, ¿no? Entonces, Ujú. para encontrar ese patrón crítico, me di cuenta que de primero era importante abrir el pensamiento, abrirlo absolutamente, es decir, abrir ese caos informativo al cual le huimos usualmente y del cual lo negamos. Yo entro por ahí. Vamos a abrir a ver qué hay. Y entro a través de los prejuicios. Comenzamos a ver cuáles son los prejuicios con relación a todas las situaciones que considera conflictivas la persona. Y después en la segunda sesión trabajamos entonces pensamiento analógico. ¿Qué es? Es decir, de cuáles son las comparaciones reactivas que están debajo de esos prejuicios. Entonces mira que ahí vamos ya entrando a un nivel más inconsciente, ¿cierto? Dame un ejemplo. Dame un ejemplo para que la gente pueda entender. Por ejemplo, en mi caso, si yo tengo el prejuicio de que a mí me parece que las personas mmm, amargadas, ¿sí? Eh, hacen daño. Todas las Sí. personas amargadas hacen daño. Ese es un prejuicio que yo tengo. Entonces, listo, lo identificamos en la primera sesión cuando trabajamos pensamiento sistémico. En la segunda sesión, cuando vamos trabajando ya el pensamiento analógico, que son las comparaciones reactivas, entonces ahí podemos encontrar, ok, yo por qué pienso que todas las personas amargadas hacen daño. ¿Sí? De pronto porque estoy comparando con algún suceso de mi infancia. Sí. Porque en mi infancia, digamos que dos de tres personas amargadas me hicieron daño, ¿cierto? Ujú. De pronto puede ser porque estoy compitiendo con alguien que tiene ese perfil, ese patrón y me conviene verlo como alguien dañino. O sea, pueden ser, tú sabes que a nivel inconsciente pueden ser muchas las Sí. posibilidades. Entonces, ahí uno va descubriendo, ¿sí? Hacia abajo. Y en el tercera sesión, que ya trabajamos, pensamiento reflexivo, es encontrar la causa y el efecto de eso, ¿sí? Usualmente puede ser, no sé, la persona a nivel general maneja un ego absolutista. Es decir, todo lo que patroniza tiende a ser totalitario. Todas las personas amargadas hacen daño, ¿cierto? General, sí. La afirmación, sí, General. sí, sí. Sí, sí, sí. Exactamente. Entonces, ahí la persona también se va dando cuenta cómo es que está pensando y vamos yendo profundo y mira que es de una manera simple. O sea, al principio prejuicio, luego comparaciones o competencias reactivas, que ahí es donde se detonan los juegos de poder, que crean tantos conflictos y crisis en las relaciones. Y después, entonces ya, ok, vamos a la causa y el efecto, ¿sí? ¿Qué es lo que está generando realmente todas esas comparaciones, competencias reactivas, todos esos prejuicios que te dan tantas crisis y conflictos en tu vida? Ujú, Entonces, ujú. básicamente es eso. Me ha resultado maravilloso, me ha funcionado maravilloso. Como te digo, la mayoría de personas a la tercera sesión ya están teniendo de verdad baja reactividad. Personas que no podían dormir tranquilamente, que no podían pensar, que se les cerraba el estómago y no pueden comer.
comienzan a tener unos cambios importantes. Hay más energía, ¿cierto? Y como hay más energía, el cerebro puede pensar mejor y puedes tomar más decisiones y puedes ser más reflexivo, más creativo. Sí. Y también ahí comienza, tú sabes la importancia de la energía para el tema de la atracción. Entonces Ujú. también se dan esos procesos de atracción, ¿ya? En personas que tienen la disposición positiva hacia eso ya. Para esos pensamientos que se vuelven casi que hábitos, no hábitos menores, sino hábitos muy anclados, ¿tú crees que hacer una sesión puede durar más? O sea, no en 3 semanas, hay aspectos muy arraigados que necesitan más movimiento. Sí, definitivamente hay unos que sí eh, toman un poco más soltarlos, más no identificarlos. ¿Sí? Digamos que la identificación suele darse solita y de manera muy tranquila a través de la guía y de herramientas como el coaching, ¿sí? Preguntas poderosas, o de repente la autoconciencia, porque en cada sesión también, digamos que las tareas, por decirlo de alguna forma, que quedan siempre, en mi caso conmigo, son de autoconciencia. Ok, autoobsérvese en la experiencia, ¿sí? Observe cómo está sintiendo, cómo está pensando, cómo está hablando, observe cuál es el impacto que hay en el otro, en su experiencia, cuáles fueron los cambios. Entonces, se potencializa mucho esa autoconciencia, esa autoobservación y la persona tiene material con que trabajar, ¿sí? Viene a la sesión con información y ya eso Sí, definitivamente genera un impacto, ¿ya? claro. Ya la tercera Claro, es que sesión, la causa y el efecto está clara. cuando activas el observador, uno empieza a ver una cosa, una cantidad de cosas, de cómo te tratas, cómo te hablas, lo que te dices. Es muy fuerte, Diana, la cantidad de burradas que una vez Exacto. se dice. ¿Mm? Exactamente, exactamente. Y fíjate que ahí viene el amor, la importancia del amor. Ok, obsérvalo sin juicio. Observa tus prejuicios sin juicio, ¿no? ¿Se logra? Obsérvalo desde ¿Se esa... logra? Sí, Es sí, que sí, a veces uno es muy duro con uno mismo, ¿sabes? Y a nivel emocional observarse y te das cuenta que o puedes sentir odio, o puedes sentir mucha rabia, o un deseo de venganza. O sea, en mi caso particular, por ejemplo, el caso de abandono y rechazo materno, uno siente mucho odio, mucha ira, mucho rencor contra ciertas situaciones y contra sí, es ciertas cierto. personas que te traen ese tipo de cosas. Entonces, claro, culturalmente y religiosamente te dicen, oye, odiar no es bueno, no es de Dios. Y resulta que ahí está parte de la sanación, si no es toda la sanación. Claro, sí, ahí está, y mira que bueno, lo tenemos por colectivo, lo tenemos, sí, digamos que instaurado en el chip, eh, pero hay formas de contrarrestar un poco eso, y yo pienso que desde la autoconciencia y desde esa visión amorosa, en donde tú de verdad ves el amor, eh, digamos no el amor romántico, no el amor idealizado, sino el amor como ese sentir en el cuerpo, ¿sí? Que te va liberando poco a poco y que te va nutriendo de una sensación de bienestar, que te va ampliando tus niveles de empatía. Y en esa ampliación de niveles de empatía contigo mismo, porque comienza a ser empático con uno mismo, ok, tuviste esos prejuicios, mira, es obvio por las comparaciones que estás haciendo, mira qué lógico la causa y el efecto, ah, bueno, listo, ya. Como, ok, ya lo vi, lo entendí. Bueno, listo, pasamos al siguiente, que ya ahí viene trabajar, ok, la visión del amor. Yo pienso que es un poco también la forma como se organiza en el método y la persona va de una escalerita, de un escalón al otro, ¿sí? Y va pudiendo observar y va pudiendo sanar también todas esas cosas, disolver esos conflictos internos, va ganando, recuperando esa empatía hacia sí mismo, hacia los demás. Puede que comience cognitiva, ¿sí? Pero después Mm. la experiencia te va brindando unos niveles de satisfacción que realmente tú emocionalizas y tú puedes llegar a sentir lo que el otro está sintiendo. Y cuando rescatas eso, es como si fuera una bola de nieve que va creciendo, ¿sí? De manera positiva. Y definitivamente sí se logran los cambios. Obviamente, a mí me gusta dejar mucho a las personas con sus posts y el método. En eso
en esos, digamos que siempre quedan con el método porque hay muchos otros patrones críticos que van a seguir trabajando. Pero siempre les digo también, ok, ahora desde esa empatía y esa conexión más natural, busquen su propio método. ¿Cuál es tu método para resolver conflictos ahora que ya recuperaste tu poder personal y tu empatía poderosa? Busca tu método. Cada quien tiene su método muy auténtico y muy espontáneo también. Pero ahora ya desde un conocimiento y una estructura y desde la confianza que tuviste en la experiencia, por lo menos una tuviste, ¿ya? Desde esa confianza, desde esa empatía rescatada, ok, busca tu propio método. Y se vuelve como un juego, ¿ves? La persona comienza a tener unos discernimientos y es como chévere, ese diálogo con ellos mismos. Y ahí es donde esa empatía débil se transforma en empatía poderosa, ¿ya? Vas siendo empático contigo mismo, con los demás, con el entorno, con el proyecto, con las ideas, con la diferencia, con todo. Y eso va generando esa sensación de bienestar y plenitud que van a querer seguir construyendo de manera natural. Yo te pregunto una cosa, ¿para ti la empatía es amor? Interesante pregunta. Ahí viene, no sé qué fue primero, si el huevo o la gallina. Realmente no sé si la empatía nace del amor o si el amor nace de la empatía. ¿Ves? Porque es un círculo tan cerrado. Cuando tú comienzas a entrar en esto, tú te das cuenta que es un círculo tan cerrado que es difícil saberlo. Pero si nos vamos a lo biológico y a lo absolutamente práctico, ¿sí? Digamos que se necesita desarrollar unos niveles de empatía para que el amor surja, florezca, emerja de eso, ¿no? Porque definitivamente el amor es unión, el amor es conexión y la conexión viene de la empatía. Así sea cognitiva, pero viene de la empatía, ¿ya? Cuando ya nos metemos en temas más espirituales, si me Mm, preguntas, primero fue el amor y después fue la empatía. sí, sí. Yo creo, sí, sí, te lo pregunto porque parecería ser que fuera una manera, o sea, no puedes de alguna manera ser empático si no logras una conexión con el amor. O sea, creería yo, ¿sabes? Sí, claro. De otra manera, si no estás conectado con el amor, difícilmente vas a lograr ser empático. Es muy difícil. Y ahí viene la importancia, por eso en mi cuarta sesión es, ok, reconocer el amor, ¿sí? Como valor esencial, o sea, como un valor esencial en donde, a pesar de que somos diferentes, tenemos, no sé, miles de prejuicios, comparaciones, todo esto, pero el otro también es un ser humano y comenzar a verlo desde su valor esencial. Y el valor esencial que para ese ser humano tiene su historia particular de vida. Y el valor esencial que esa historia puede estar teniendo para todo el sistema familiar, de amigos, no, colectivo, ¿sí? De ciudad, porque incluso el asesino más grande nos recuerda algo, nos conecta con algo, ¿cierto? Claro, sí. Entonces, visto desde ese pensamiento sistémico, es como que, ok, hay valor esencial en su historia de vida, y si nos vamos ya a algo más trascendental y más espiritual, es como él está cargando una carga, también hasta cierto punto para que yo no la tenga que cargar, ¿sí? De esa comprensión nace también ese reconocimiento de ese amor. Mirar las cosas así definitivamente es diferente ya. Ujú. ¿Qué casos interesantes que tú has visto que llegó la persona y tú dices, no, esto está como complicado? Y tú dices, wow, porque pasa que te llegan personas con unas problemáticas tan potentes que tú dices, pucha, esto no lo voy a poder resolver. O no es que no lo puedas resolver, o sea, la persona tiene que hacer mucho de sí, porque a la hora de la verdad un mentor te muestra un camino de alguna manera. Es la persona la que decide si lo hace o no. Pero qué situaciones que te hayan tocado a nivel profesional como mentora que tú digas, pucha, se logró. Mira, había una persona que tenía, digamos que estaba muy recargada de prejuicios, ¿no? E incluso la lectura de sus prejuicios eran prejuicios. ¿Sí? Y la lectura de la lectura seguían siendo prejuicios. Entonces, era como si solo el prejuicio estuviera instaurado como capacidad de observación.
Entonces, Ujú. fue muy difícil, digamos que a través de las 3 sesiones, porque no salíamos del prejuicio. ¿Ya? Eh, y ahí viene, y ahí es donde yo ratifico el poder del amor como experiencia. Yo dije, ok, vamos a dejar eso hasta ahí, ¿cierto? No encontremos la causa y el efecto, vamos a trabajar el amor. La persona Ujú. comenzó a hacer el trabajo del amor, en donde se lo di muy práctico. Mira, esto, el amor es esto y esto. Ve a tu experiencia y compruébalo. Así fue, tal cual. La persona fue a la experiencia, comprobó, digamos, unos puntos interesantes que descubrió y comenzó a sentirlo. Entonces, ahí definitivamente es donde, eh, fíjate que a veces es apagar, es, ok, listo. Sí. No está, el cerebro no tiene capacidad de pronto de ir más profundo, ok, apágalo por un momento y concéntrate en otro concepto. Entonces fue como si hubiera hecho estos conceptos aquí, este nuevo concepto de amor, vamos a vivir solo desde aquí. Fíjate que en la misma psicorrigidez le ayudó para hacer el pare, esto no, esto sí, ok. Y comenzó a descubrir una cantidad de cosas que definitivamente lo fueron sacando. Y comenzamos a descubrir la causa y el efecto de todos esos prejuicios. Pero fue solo a través de que tuvo esa experiencia del amor, como ¿Cómo la experiencia. contactas? ¿Cómo fue el ejercicio si nos puedes contar? Sí, realmente son unas pautas muy simples, ¿sí? Mm. Que a través de la experiencia de todos estos años fui descubriendo eh, qué era, ¿sí? ¿Qué es ese amor? Y cómo lo puedes descubrir a través de la observación del otro, porque ni siquiera a través de tu propia observación, sino del otro. Entonces, ok, mira el valor esencial de la historia de la persona. Como dije ahorita, hasta el asesino más grande está conectado con nosotros hasta cierto punto porque nos hace sentir, nos hace recordar cosas, ¿sí? Nos detiene para que hagamos lo mismo. Entonces, eh, mirar, ok, listo, ¿qué es lo otro? Como el amor como valor esencial, todo lo que ha sido creación divina. Mira la naturaleza, ¿cierto? En la naturaleza que hay, ¿no? Ok, hay diferentes tipos de palmas, diferentes tipos, no sé, de árboles frutales. Ah, ok, la naturaleza hay diferencias, ¿cierto? Y coexisten y se organizan solitas, espontáneamente, se unifican. Ok, maravilloso, vámonos a las raíces. Y en esa comparación de cómo funciona la naturaleza por creación divina y de descubrir el amor en todo ese sistema que podría destruirse, pero se recicla a sí misma de una manera muy amorosa o inteligente, llamarían otros, eh, la persona va teniendo las comprensiones y va teniendo esa experiencia a nivel sensorial, ¿sí? Y a nivel sentimental. Cuando ya conecta con, uy, de verdad es maravilloso, es magnífico cómo funciona. ¿Ya? Sí. Yo te quiero preguntar una cosa. Cuando tú hablas de neuroempatía, neuroempoderamiento, hablas, por supuesto, de principios de neurociencia. Yo vengo de una corriente muy cercana, yo de Dispensa, donde se habla mucho de neurociencia, se habla mucho de meditación. Dentro de tu proceso, de la técnica que tú tienes, ¿utilizas herramientas de meditación o toma de sustancias como ayahuasca? O cómo logras que la persona conecte? ¿Es simplemente a través de un proceso? De Eh, autoconciencia. ok, Es simplemente autoconciencia. ¿Sí? Hay un proceso de, podríamos llamarlo de pronto para que lo relaciones de biodecodificación, en donde es como si, ok, aquí está conectando este con este, entonces tú coges y desconectas este cable y lo conectas acá. sí. ¿Ya? Hay un proceso de un cambio de neuroasociación, la forma como neuroasocias, um, pero es solo autoconciencia. En mi caso, yo me especialicé en manejo de crisis. Cuando tú estás en crisis, a veces no tienes acceso a mucho, ¿cierto? No tienes acceso ni siquiera a la energía para sentarte, la tranquilidad para sentarte a meditar no la tienes.
o el dinero para hacer yo no sé qué cursos, o sí, o sea, es muy reducido. Entonces yo dije, ok, ¿qué tiene el ser humano en una alta crisis? Se tiene a sí mismo. ¿Y cuál es su poder en sí mismo? Ok, su cerebro y su corazón. Listo, ¿cómo funciona? Ok, funciona así, vamos a trabajarlo entonces de esta forma. ¿Sí? Vamos a potencializar sus herramientas naturales, las herramientas divinas, y a irlo sacando desde esa autoconciencia que logre verse a sí mismo y logre autogobernar su sistema, desde el sistema de creencias hasta el sistema biológico, hasta cierto punto, y desde esa autoconfianza siga la espiral ascendente, ¿ya? Y la persona vaya retomando poder personal, y vaya reconstruyéndose a sí misma, sea que haya perdido lo que haya perdido en la crisis, como autoestima, autoconfianza, autonomía, o dinero también pueden ser, o relaciones, pero se vaya autorrecuperando a sí misma, y se den también procesos de autorregeneración. Tú sabes que podemos autorregenerarnos a través del pensamiento, a través de las emociones, a través de Sí, todo esto, ¿no? Entonces, sí. fue, fue eso, fue simplemente como lo mío era la crisis, yo dije, ok, nos vamos con la autoconciencia. Ya después de que la persona sale desde esa empatía, ay, no me gusta la meditación, ok, voy a asumir esto como una herramienta, pero ya realmente ha salido de la crisis, ¿sí? Como algo más Para ti, de mantenimiento. para ti, ¿cuáles son las causas más frecuentes de una crisis en un ser humano? Yo podría simplificarla en pérdida de sentido de vida o un sentido de vida no asertivo, con su diferencia natural, ¿ya? El Yo pienso que segundo, esas dos. el segundo nos lo puedes explicar. En la pérdida de sentido, te la copio perfecto. La segunda no te la entendí. Por ejemplo, en mi caso que soy tan empática, ¿sí? Tan empática emocional, que siento la información de todas partes, bueno, si mi sentido de vida está orientado en construir algo que genere gran esfuerzo, voy a vivir desgastada. Porque de hecho ya es un desgaste energético el procesar tanta información que yo proceso simplemente o dormida o despierta, porque eso sucede, ¿no? Entonces, si yo enfoco mi sentido de vida en algo que implique mucho desgaste, es como que me voy a ir a cero y ni cuenta me voy a dar. Ya desde el autoconocimiento que yo he aprendido a tener, es como que, ok, yo elijo un sentido de vida que esté en armonía con esa empatía emocional y cognitiva tan fuerte que yo tengo, y desde ahí mantengo un equilibrio y digamos que la espiral va a ir de forma natural, ascendente y creciendo, ¿no? Sí. Entonces, de una manera muy natural. Entonces, de hecho, yo tuve que hacer un proceso de reconstrucción de vida porque antes de autoconocerme, yo creo que nos pasa a muchos, mi vida estaba orientada en un sentido, que era totalmente contrario a quien yo era de manera natural, de manera biológica, a mi biología, a mis necesidades biológicas. Y eso se vio en que me enfermé de tiroides, llegué a pesar 96 kilos, perdí absoluto control de mi cuerpo, por lo tanto, tú sabes, se pierde control de las emociones, se pierde control del pensamiento, y era como si mi vida no me perteneciera. Entonces, cuando ingreso en todos estos procesos y comienzo a autoconocerme, fue muy claro, claro, mi sentido de vida no está armonizado con mi biología, no es asertivo. Cuando Hermosísimo, sí. ya cuando comienzo a hacer los cambios es como que comienzo a adelgazar, a pensar mejor, a sentir mejor, a estar más feliz, Sí. a estar más alegre, a ser más magnética. Comienzan a darse todos esos procesos de forma natural. Entonces, por eso para mí es claro y lo veo en otros. En la mentoría lo veo muchísimo. Sentidos de vida no asertivos, ¿ya? Con quien tú eres y con lo que tú necesitas, desde tu biología, desde tu forma de sentir, desde tu forma de pensar, desde tus dones y talentos, ¿ya? Desde quién eres tú de manera natural y esencial.
en tu caso particular, ¿qué le agradeces a ser abogada? Porque Uf, yo, sí, es que, ¿sabes? El hecho, por ejemplo, de ser mentoras, eh, nuestra profesión base es el derecho, pero ¿qué le agradeces a tu carrera base? al principio la rechacé mucho, ¿no? Porque era la causa de mis crisis, angustias, conflictos, Mm, en fin. Con el tiempo fui comprendiendo y fui agradeciendo tanto porque fue realmente lo que eh, me enseñó a pensar desde ese autoobservador. Mira que en el derecho siempre estamos procesando la información desde el demandante, demandado, desde el juez, y es como la estamos mirando desde arriba. ¿Cómo pensaría el juez? ¿Cómo piensa el demandante? ¿Cómo piensa el demandado? Eso se llama metacognición, y eso es lo que es la autoconciencia, finalmente. Entonces, fue un entrenamiento de 6 años en autoconciencia que ni siquiera sabíamos y que nos potencializó la máquina, que gracias a todos sí. los profesores, a pesar de que no me acuerdo de ningún artículo, pero yo comprendí eso y fue wow, fue maravilloso cuando lo comprendí. Fue entender también por qué, por sincronía, estudié derecho, ¿no? Me enseñó también a darle un valor a los derechos, a la dignidad humana. Después de toda esta aventura y travesía, eh, la dignidad humana lo es todo, yo pienso, para tener una vida desde el amor, desde la paz y desde un desarrollo en bienestar. Es eso, es que tú, es el derecho y ese valor de ser diferente y de que construyas una vida desde esa diferencia y de que todo el mundo tiene que respetar eso. Mira, esa es la base de todo para mí. Eso me lo enseñó el derecho, o sea, en mi psiquis eso estaba claro, a tal punto que hoy se convierte en uno de los valores de mi mentoría, la dignidad humana. Entonces, pienso que ese saber que puedo luchar y puedo defender mis pensamientos, mis emociones, eh, para mí también fue sagrado. Lo aprendí con el derecho y hoy en día veo tantas personas que no sienten que pueden hacerlo, ¿sí? Que es como que eso no existe, yo no tengo ese derecho, yo no puedo hacerlo, yo tengo que ser como todo el mundo para conseguir las cosas. Eh, y veo tan que eso los lleva a espacios de no bienestar, ¿sí? Eh, que se lo agradezco profundamente al derecho, definitivamente. Mucha gratitud. ¿Qué le recomiendas a una persona rota en crisis? Tú como mentora. Obviamente lo primero que a mí me preguntan, yo diría, búscate un mentor, claramente, y la finalidad de estas entrevistas es esa, Dayana, que la gente, si resuena, pueda pedir la ayuda porque a mi manera de ver el yo con yo no funciona. Pero a la gente que nos está viendo ahora y que nos va a ver, porque esta entrevista va con una energía específica, ¿qué le recomiendas a una persona que está en crisis, que está en esos momentos pasando la noche oscura del alma y que no sabe para dónde coger? Eh, definitivamente, en esos momentos, siempre hay una luz, así sea un puntico, ¿sí? Y es como que se aferren a eso, a esa idea de luz, a ese pensamiento, a esa creencia. Y después de aferrarse a eso y obviar el resto, buscar ayuda en algún amigo, en algún familiar, que de pronto pueda llevarlos a un especialista, sea que sea necesario, llámese psiquiatra, psicólogo, mentor, como nosotras, ¿sí? Pero que busque eso. Porque mira que a veces la persona se encierra tanto que no va a buscar ayuda y solo tiene que encontrar dentro de sí eso que lo va a salvar. Y eso es eso, ese pensamiento de luz positivo, ese pensamiento de yo puedo, ese pensamiento de me importa el resto,
no voy a creer nada de lo que me estoy diciendo, solo esto, ¿sí? Porque es fundamental en esa noche oscura del alma que digamos la manejamos nosotras por nuestra formación. Realmente llega un momento en que el cerebro te bombardea de tantas cosas negativas que es difícil salir de ahí, ¿sí? Pero desde la experiencia, de mi experiencia propia y de muchas personas con las que he hablado, siempre hay esa lucecita, siempre hay esa idea, siempre hay esa fuerza extra, ¿sí? O ese amor que te impulsa. Y es como agárrate de ahí y sal de ahí a buscar ayuda como puedas, porque, porque es ¿Crees, fundamental. crees que en esa búsqueda la persona se vale medicarse? ¿Tú qué opinas de de la medicación psiquiátrica? Yo pienso que sí es importante, mira, en muchos países la salud mental es algo, digamos que natural de llevarse, de tratarse, ¿no? Aquí en Colombia es como que todavía no entendemos que el cerebro es un órgano como el corazón o como el hígado. Y si yo voy al especialista a que me recete cuando no está funcionando bien del corazón o el hígado, ¿por qué no ir al del cerebro? Si es que es lo mismo, es un órgano, ¿ya? Obviamente hay que ir donde un buen psiquiatra que sepa darle un buen manejo al medicamento, pero definitivamente hay momentos de crisis y angustias y ansiedades extremas en que sí es necesario, y yo soy pro eso, eh, pero para sacar a la persona inicialmente y que desde un punto esa persona se pueda autorrescatar a través de su empoderamiento, ¿cierto? Porque eso es importante, que la persona sepa y tenga ese poder personal claro de que ella se sacó de ahí. Entonces, que no fue el ¿Has medicamento. tenido, has tenido pacientes o pupilos medicados? Sí, Y sí. Y con neuroempoderamiento, pues salen de la medicación. La medicación, digamos, es el primer impulso, ¿no? Que es importante a veces, porque son personas que están tan disociadas por la angustia o la ansiedad, por esos secuestros emocionales que viven tan intensos durante tanto tiempo, que yo pienso que es importante ayudar al cuerpo a través de manejar la bioquímica de esa forma, pero llega un momento en que también la persona tiene que autoempoderarse y luchar por su vida. Y desde esa lucha, de verdad, comenzar a generar pensamientos más de bienestar, ¿sí? Hábitos más de bienestar y que lo vayan llevando a un lugar mejor. Que sepa que le costó y que lo tiene que sostener. claro, ¿cómo Pienso es que un eso es día súper tuyo? importante. Dayana, ¿cómo es un día tuyo? Un día mío es, me levanto, ¿sí? Hago, digamos que mi ejercicio de, podríamos llamarlo meditación o contemplación o reconexión. ¿Cómo, Eh, cómo trabajas tu reconexión? Eso me parece Dependiendo importantísimo. cómo lo sienta en el día, porque mira que para mí la disciplina debe ir muy conectada con lo que tú estás sintiendo en el día, con lo que vas a hacer o con lo que hiciste el día anterior, porque es una autorregulación, ¿no? Entonces, digamos, si amanezco muy reactiva, hago algo que me baje un poco. Entonces, Por ejemplo, por ejemplo, medito o pongo música muy suave, ¿sí? A veces ujú, ni siquiera la música la tolero, entonces no, en silencio. Y comienzo a autorregular mi cuerpo. A veces tengo tanta energía que necesito salir a trotar. Entonces mira que es una conexión empática realmente con cómo estoy en ese día y cómo me voy autorregulando, ¿ya? Lo eso me único encanta. Ujú. constante es la autorregulación. Del resto no sé cómo lo voy a hacer, lo hago dependiendo de lo que necesite. Pero ya ahí hay una conexión empática con cómo está mi sistema biológico, con cómo está mi sistema emocional ese día, con cómo está mi sistema de pensamientos, por ejemplo, de cuánta energía voy a necesitar en el día, si la voy a necesitar a 1000 o la voy a necesitar suave. Entonces,
eso es lo que yo llamo empatía poderosa, ¿sí? Desde allí, ¿ok? Empatizo conmigo, con mi diferencia y con que todos los días voy a estar diferente y está súper bien. Y voy jugando con todas las herramientas que conozco y voy generando esos cambios que necesito. Sabes que me parece divina esa parte que me estás diciendo, porque de hecho ayer alguien de la página me escribió y me dijo, ¿cómo? Es que yo no conecto meditando, yo no soy de meditar. Y a veces, claro, cuando tú haces mentoría, para mí es clave la meditación, pero también uno tiene que entender que cada persona tiene su manera de conectar. El tema es Así que es. los procesos te permitan conectar con eso que te saca y que puede ser incluso oír, no sé, música de, no sé, trance y después oyes un vallenato y te conectas y la lograste y subiste tu Exacto. frecuencia y cambiaste el dial. Así es que realmente no es la técnica, es la conexión, lo que te va a autorregular, a sanar, lo que te va a elevar la vibración, lo que te va a motivar, ¿sí? Es la conexión. Y esa conexión nace de la empatía, definitivamente, de cuánto puedas empatizar tú con tu información, con la información del otro, con la información del ecosistema, del trabajo, del proyecto. Entonces, ahí está, no sé, si yo hubiera sido maestra espiritual, yo creo que hubiera sido, ok, ¿qué lo conecta? Vaya y escuche vallenato. Vaya y tómese un aguardiente y después hablamos. Porque Claro, definitivamente después de muchos años descubrí eso. No es tanto la herramienta, sino como tú conectes, ¿ya? Entonces, hay días que yo necesito en serio que escuchar música para poder conectar y escucho música así, tirando casi que metálica. Hay días que no soporto el sonido y es como, ok, ya, desde el silencio. Nos vamos hoy con el silencio, ¿sí? sí. Me encanta tu técnica porque realmente es leerte internamente. Eso me parece divino. Claro. Aprendes a leer y aprendes a autorregularte. No se Y vuelve aceptar tu nada diferencia. obligado. No, Mm. no, porque realmente tú vas sintiendo lo que vas necesitando, vas aprendiendo y fíjate que es muy desde el amor, desde aceptar esa diferencia biológica, desde aceptar tu diferencia de forma de pensar, de pronto aceptar incluso esas creencias negativas que tenemos. Y es como, ay, las acepto tanto que me sirven para esto. Y eso lo enseño mucho en negociación. Ok, ¿qué te sirve para negociar? Ah, me sirve esta creencia negativa. Listo, úsala. La tienes, úsala, ¿cierto? Por Vamos a ejemplo, generar que algo dime, dame un positivo con ejemplo. eso. Sí, pero dame un Eh, ejemplo. por ejemplo, tú sabes que las empáticas que tienden a gustarle mucho a los narcisistas, es como que no hago el contacto cero, no bloqueo, ¿cierto? Porque no, yo soy tan buena y tan empática que ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo me lo voy a permitir? Entonces de repente, ok, comenzamos a trabajar creencias y encontramos una creencia negativa que estaba por allá, escondida, y que como que las personas que hacen ¿Y esto son qué? malas. Ok, las personas que hacen esto son malas, que están haciendo esto, y ahí gana la persona la fuerza desde ese autorreconocimiento de su creencia negativa para generar ese bloqueo que necesita en esos momentos, porque ya aquí se manejan cosas fuertes con narcisistas, ¿no? De daño, que pueden hacer daño permanente. Y entonces es como, ok, autorreconoce esa creencia negativa, negóciala conscientemente, usa toda esa fuerza, consigue el resultado que necesitas y si quieres después disolvemos la creencia negativa. Pero en ese Claro, momento es una... fue ser empático con ella misma, ¿sí? Y no es como, no lo voy a bloquear porque yo no puedo permitirme pensar mal de nadie, no puedo... Igual ahí la creencia está. Oye, pero te tocaste un tema interesantísimo. El perfil del narcisista me vale lo máximo. Además es una creencia que, claro, ella lo utiliza para protegerse también y eso es válido. Eso es
súper válido, eso es súper, eso es empatía poderosa también, ¿ya? Cómo tú vas identificando esas creencias negativas, pero que a veces no necesariamente tienen que disolverse, porque te protegen. Tienes que entender cómo funciona y cómo usarlas desde un punto de vista protector también, ¿ya? Para generar esos límites. Entonces, aquí yo trabajo mucho también el amor desde la aceptación, listo, desde la apertura, desde la incondicionalidad en el sentir, pero desde el límite en el relacionamiento y en el actuar. Entonces, ¿cómo yo puedo amar a esa persona y la bloqueo? Porque es lo que la persona también necesita y yo necesito para seguir en bienestar. ¿Ves? Es un trasfondo, es el amor como actitud y compromiso realmente. Y que eso lo que va a Claro, hacer es que no te va a bloquear la empatía, porque tú no vas a ir contra corriente ni contra resistencia, sino que tú en bienestar vas a seguir sosteniendo esa empatía, incluso hacia esa persona, que puede que nunca deje de ser narcisista, ¿no? Pero no sí. llegas a odiarla, porque tú estás protegiéndote y protegiéndolo al otro también, de que te sigas, pero que realmente generan un efecto muy positivo. Además, lo particular, fíjate que es una creencia, el hecho de bloquear es una creencia negativa para la persona en este momento, o sea, la persona que acude a la consulta. Realmente bloquear para ella es malo, pero realmente bloquear puede que no sea tan malo. Pues, ¿me entiendes? En el contexto. No, Es un realmente juicio, es un juicio de la persona real. exactamente. Aquí yo lo manejo como una estrategia para gestionar el conflicto. Ujú. Es simplemente eso. ¿Ya? No le pones connotación ni positiva ni negativa. Es una estrategia válida para gestionar el conflicto. Desde una negociación consciente, porque estás siendo consciente que le estás usando. El problema es cuando no eres consciente y es algo reactivo. Pero aquí tú vas a ser consciente, la sale a la luz, se usa, ¿sí? Y se usa para un bienestar, se usa para proteger tanto a mí como a la persona que está generando ese daño. Eso es Interesantísimo, me empatía encanta, poderosa. me encanta, me encanta. Yo te pregunto, pasemos a tu libro. Ya estamos casi listos, ya queda un poquito para cerrar, pero quiero que nos hables un poquito de tu libro. También quiero que nos hables cómo las personas te pueden encontrar en redes y cómo pueden arrancar procesos y cambiar. Bueno, mi libro ahorita se encuentra en edición, se llama Del conflicto al amor. Es básicamente una guía simple y práctica en donde explico el método, ¿sí? Y un poco la teoría que fundamenta ese método, pero de una manera muy simple para que las personas lo puedan comprender, todo tipo de personas, desde cualquier diferencia. Te apoya como a transitar desde cada pensamiento conflictivo que puedes tener y transformarlo en un pensamiento más amoroso, ¿sí? Ir haciendo el paso a paso. Entonces también comparto un poquito de mi experiencia personal. Y bueno, me pueden encontrar en @pasis36, que es mi Instagram actualmente, o me pueden encontrar en mi número de WhatsApp, que es el 321-5141-138. Ok. En Barranquilla, que tú estás, ahora tú estás en Barranquilla, ¿verdad? Sí, en Barranquilla. ¿Tú manejas sesiones presenciales, virtuales? ¿Cómo estás operando en este momento? Ahorita sesiones online y pueden ser también presenciales, las estoy manejando. Aquí en Barranquilla tenemos un círculo de mujeres, círculo de confianza, y ahorita también voy a iniciar uno con hombres, un círculo de confianza con hombres. Y bueno, también estoy haciendo talleres constantemente. Eh, bueno, a través de también todas estas entrevistas que hacemos conjuntas, ¿sí? Ahí también me pueden encontrar. Yo te pregunto una cosa, háblanos de los círculos, a mí los círculos me parecen divinos. Mira, realmente fue también analizando toda nuestra cultura, ¿no? Eh, um,
encontré muy, muy positivo el hecho de reforzar la confianza aquí, tanto en mujeres como hombres, en mujeres tendientes a todo eso de nuestro femenino, como integrar, unir, sobre todo también a potencializar esa empatía poderosa, ¿sí? Y comenzar a reforzar una estructura más de mujeres barranquilleras poderosas, eh, desde ese autoconocimiento, porque aquí las mujeres son fuertes, somos fuertes, ¿sí? Y somos muy Igual que las empáticas paisas, Diana, pero igual que las paisas. también. La mujer barranquillera es muy Exactamente. matrona, esos son matriarcados. Sí, así es. Y hay Mm. mucho de empático, ¿no? Mira que pues, el carnaval, la danza, todo esto artístico nos refuerza esa empatía. Y es como, ok, vamos a ingresar una nueva estructura para ver las cosas de un nuevo punto de vista y saber cómo eso podemos llevarlo a fortalecer nuestros núcleos familiares, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos en el círculo de mujeres. En el círculo de hombres, vamos a comenzar a trabajar esa empatía poderosa, pero enfocada en progreso y en negociación consciente. ¿Cuál es cómo se trabaja en un círculo? ¿Se pone un tema del día? ¿Cómo es la dinámica? Realmente estamos trabajando confianza. Entonces, a veces siempre tiene una parte de conversatorio, ¿sí? En donde es como se van hilando los diferentes conflictos relacionados a la confianza y vamos evacuando las preguntas que tengan las personas. Usualmente abrimos o con arte o con movimiento del cuerpo. Ahorita estoy trabajando la teoría U, que es una teoría del MIT, en donde me estoy entrenando para ser agente de cambio hacia el futuro emergente. Y es una técnica en donde a través de los movimientos del cuerpo te va mostrando en dónde está ese conflicto con relación a la confianza, ¿sí? Wow. Y ¿Es lo en que serio? hace, Buenísimo, sí, divino. claro, lo que hace es que te salta el racional, porque los ejercicios están creados, diseñados de tal forma que te salta el cerebro racional, te ingresa de una vez a lo intuitivo y te bota el resultado a través del cuerpo. Es decir, ¿qué es lo que tienes estancado con relación a la confianza y cómo lo solucionas? Entonces luego en el conversatorio que tenemos es darle una interpretación a eso y un significado. Y la persona sale con una resolución de su conflicto con relación a la confianza, ¿no? Más adelante Cuando vamos a hacerlo hablas a través de baile u otras técnicas también. o sea, la persona gesticula y todo el tiempo está mostrando rasgos del cómo se protege y qué está protegiendo, básicamente. ¿Y cómo lo quieres resolver? Porque accede a su pensamiento intuitivo y tú sabes, en la inteligencia intuitiva ya tenemos las respuestas, es solo acceder a ellas. Entonces, son respuestas muy simples que realmente te dice cómo salir de ese estancado fácilmente. Porque es toda tu información simplificada y digamos que es la mejor información que puedes tener. Eso es lo que hace la inteligencia intuitiva. Toda la información que puedes tener como una ecuación que te arroja un resultado, el mejor resultado posible desde tu información. Sale a través del cuerpo y después vamos entendiendo qué es lo que quieres, cómo es que tú lo quieres resolver. Porque imagínate, ¿quién tiene la información de uno? Pues uno mismo. ¿Sí? Claro. Y cuando accedemos a esa información desde lo intuitivo y se muestra a través del cuerpo, es mucho más fácil. Entonces son ejercicios, yo amé esa técnica desde que la conocí, son ejercicios muy simples, pero de un nivel de efectividad súper empático. La persona no Buenísimo. sufre, la persona no, ¿sí? No es dramático. Es ingresar a esa inteligencia de una manera muy amorosa. Además que arrojas los datos sin ningún tipo de presión, no tienes que, simplemente la persona va a empezar, me imagino que a gesticular y va a mostrar todo lo que puede estar pasando. Así es. Y ya lo hemos comprobado y realmente es maravilloso. Funciona. Funciona. Ujú. Estos Me- ingenieros la crearon bien.
Oye, ¿y esos círculos los estás haciendo en Barranquilla? ¿Son gratuitos? ¿Tienen un costo? ¿Cómo se maneja para que Ahorita la gente que esté... Ujú. Ahorita los estamos manejando gratuitos, estamos comenzando, digamos, a crear una comunidad y sí, los estamos manejando gratuitos en una casa de acá que se llama Casa Shanti, Barranquilla, que tiene unos espacios como adecuados para ese tipo de actividades y lo Divino. estamos haciendo una vez al mes, ¿Y a cuántas final de personas mes. van más o menos? ¿Se llena? Pues usualmente al principio 4 personas, ¿sí? Y ha ido creciendo progresivamente. Me encanta, me parece divino. Mira, hay tantas maneras de sanar, hay tantas maneras de conectar. Los círculos tienen una energía tan bonita y tan poderosa que te conecta y te ayuda a trascender tantas cosas. Cambias, cambias. Así es. Y esa es la fuerza de ejercicios como este y las constelaciones familiares, por ejemplo. ¿Sí? En ¿Tú donde constelas también? no, no, yo no constelo. Pero puedo observar eso. Definitivamente aquí en la teoría Yu habla mucho del campo cuántico y de cómo se potencializa a través de dos, tres más personas, ¿sí? Todo ese proceso y cómo la energía de todo va apoyando a que emerja toda esa información de manera más fácil y de manera más suave. Entonces, ahí es donde tú ves la unión hace la fuerza y la importancia Claro, del trabajo en equipo, la importancia entonces de tener una empatía que te permita conectar y acceder a esos espacios, porque hay personas que están en un nivel de empatía tan bajos que no toleran esos espacios y menos de abrirse en esos aspectos tan íntimos con el otro, ¿no? Pero ahí es donde está la real, digamos, disolución, liberación, sanación, como lo quieran llamar. sabes, la gente que yo conozco que ha estado en constelaciones familiares habla de una magia que sucede en esos lugares cuando tú empiezas a asumir un rol y lo sientes como si fueras literalmente la abuela de la persona o la mamá o el papá. Eso es magia, me parece divino. Así es, y realmente así es. Lo he comprobado tanto que ya comenzamos, esta teoría también tiene otra técnica que se llama círculos de escucha profundo. Y somos realmente varias personas escuchando a una para apoyarle a través de ese campo a resolver, ¿no? A través de unas pautas muy puntuales, no se puede juzgar, no se puede dar consejos, es maravilloso el círculo, la técnica. Y yo lo probé y realmente tú quedas con ganas de trabajar en equipo. O sea, esto es como una mentoría, pero en equipo, maravilloso. Ya no me toca Qué hacerlo bonito, sola. Claro. es muy No, lindo. no te desgastas tanto, realmente tú sientes ese amor, esa conexión. Estamos todos trabajando por un mismo fin, la persona siente la energía, el cambio es inmediato, se potencializa muchísimo. Entonces, fíjate que hasta en eso pude confirmar o comprobar la importancia de la empatía y de que sea poderosa, ¿sí? Para poder de verdad generar cambios de manera eficiente en estos tiempos de crisis que estamos viviendo, pospandémicos, ¿sí? A nivel planetario, en donde se necesitan ese tipo de recursos internos como la empatía poderosa y de técnicas externas diferentes, pero donde el grupo realmente trabaje y apoye. Espectacular, espectacular, me encantó y bueno, de verdad que hablar contigo, qué delicia, ojalá que podamos volver a hacer otro Igual, programa. claro que sí. De verdad que Muchísimas delicia, tú gracias. eres un libro abierto, muchísimas gracias por toda la información, por haber estado acá. Y bueno, de verdad que espero que coincidamos nuevamente, Dayana. Muchísimas gracias. Claro que sí, gracias a ti, Eri. Me sentí como en casa, como siempre cuando hablamos, que surgen temas y surgen temas. Muy Sí, sí, sí. delicioso. Muchísimas gracias por la invitación. Con mucho amor. Siempre estoy ahí en disposición para compartir lo que sé, lo que he vivido, lo que soy, de manera abierta y espontánea. Entonces, gracias por recibirme. No, gracias a ti por estar y a todas las personas que nos acompañaron en esta noche, en estas tardes de café que se nos están volviendo noches.
Les damos las gracias a las personas que después vean el video. Ya lo saben, siempre están a un paso de solicitar ayuda y la ayuda está más cerca de lo que ustedes mismos creen. Cuando uno pide ayuda cambia y este es el objetivo de hacer estos videos. Les mandamos un abrazo enorme. Gracias por haber estado acá y bueno, nada, un besito. Gracias, Dayana. A Chao. ti, un abrazo, chao.